Y qué mejor hora que a las 11:25 de la mañana para hablar de tecnología, para hablar de cloud computing. Y precisamente para ello tenemos aquí a Juan Carlos Hidalgo. Él es fundador, reciente fundador, socio fundador de Smart Cloud. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tu reciente inicio y aterrizaje en la aventura emprendedora? Pues bueno, pues los inicios, las primeras semanitas, pues la verdad que muy excitante, muchísimo trabajo y muchísimo miedo, claro que sí. Bueno, nos vienes a hablar del cloud porque bueno, ya viene casi en el nombre de la compañía, ¿no? Sí, Smart Cloud. Sí, exactamente, sí. Vamos a hablar de cloud computing y vamos a hablar de la nube. Porque claro, llevamos hablando sobre la nube, pero ¿qué es la nube? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué ya la estamos utilizando? ¿Y por qué lo tenemos todos los días con nosotros sin darnos cuenta muchas veces? Sí, es una moda que parece que nos ha llegado, pero realmente lleva muchos años ya en la industria tomando forma, por así decirlo. Siempre que me preguntan qué es esto del cloud computing, suelo hacerlo de dos maneras. O la muy sencilla o contando una historia, ¿no? Antes, cuando veía la estupenda entrevista que habéis tenido con Vladimir, hablabais de contar historias, ¿no? Del storytelling, ¿no? Pues también soy un poco contador de historias. No también soy... tenéis formación periodística, entonces eso hace que quieras claro, o no... yo siempre cuento historias y me gusta mucho contar historias, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a verlos desde los dos puntos de vista, si te parece. Primero contamos una historia y luego vemos la parte más sencilla para poder entenderlo. La historia parte de un libro muy interesante de Nicholas Carr, que es El gran cambio, de Big Change, muy conocido dentro de la industria. De hecho, se lo han traído en el SIMO en 2009. Fíjate. Pues ese es el libro de referencia que habla de cambio. ¿Qué es cloud computing? Cloud computing es cambio. Y para ponernos en una analogía de qué significa ese cambio, nos retrotraemos, ¿te parece unos 100 o 120 años? A los inicios de la era industrial. No me digas que allí ya había cloud computing. Pues prácticamente, el concepto nace prácticamente ahí. Y te cuento cómo. En las áreas industriales, en el comienzo de la era industrial, pues las empresas tenían, pues tú imagínate, en una área industrial, donde hay una fábrica de zapatos, una fábrica de sartenes y, por ejemplo, una fábrica de tornillos, por ejemplo. Se unían todas ellas y cada uno hacía su producto, pero para poder realizar ese producto necesitaban una serie de cosas, entre ellas, por ejemplo, la electricidad. Cada una de esas empresas tenía su propio generador de electricidad, de manera que para poder fabricar zapatos, sartenes y tornillos, cada uno de ellos tenía que disponer de su propia energía, su propio generador de energía. Entendían las empresas que esta generación de energía formaba parte de su cadena de valor, de su cadena de montaje, por así decirlo. ¿Cómo fabrico zapatos? Primero necesito la electricidad para mover las máquinas. Luego tengo las máquinas, luego produzco zapatos, luego lo vendo. Mi cadena de producción es esa cadena completa, ¿no? Y así todas ellas, de manera que tenían que dedicar, ¿qué? Tiempo, recursos, personas para que esos generadores estuvieran funcionando permanentemente, porque si no la cadena de montaje se venía abajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues vino el tío inteligente y dijo, ¿qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si yo monto un generador de energía en el centro de las áreas industriales y entonces proporciono la electricidad a cada una de las empresas y cobro por su uso? ¿Qué pasaría si? Claro, eso es un cambio tan radical que a los propios empresarios, a los que producían los zapatos y las sartenes, dicen, no, vamos a ver, ¿qué pasaría si se cayera la electricidad? ¿Qué pasaría si me quedo sin electricidad? No produzco zapatos, no produzco sartenes, no produzco tornillos, dejo de vender, dejo de producir, mi empresa se cae. Ese cambio tan radical que ahora, al cabo de 100 años, nadie se plantea que vayas a dar al interruptor y se encienda la electricidad, la luz, es normal que se encienda. En aquel momento supuso una revolución gigantesca. Entonces, esa forma de concebir la electricidad como cloud computing. Esa forma de electricidad... computing no sé, pero como cloud sí, ¿no? Una de las formas de cloud computing, las más reconocibles, es lo que se denomina SaaS, Software as a Service, o pago por uso. ¿Qué quiere decirse? En aquel momento, la electricidad pagas por lo que usas. Tanta electricidad consumo, tanta electricidad pago. Entonces, en sí, es un cloud computing. Es decir, alguien se preocupa de proporcionarte la electricidad que tú pagas por lo que usas. Implicaciones, muchísimas. Una de ellas, el tener que montar estándares industriales para que tú pudieras cambiar de proveedor, pero que cada proveedor te pudiera proveer, valga la redundancia, de esos niveles de servicio para que tu industria no se parara. Y al mismo tiempo los empresarios y las empresas dar un salto hacia adelante y entender que mi cadena de producción de valor no empieza con la electricidad. La electricidad se da por supuesta. No, yo me concentro en hacer mejores zapatos, mejores tornillos y venderlos mejor.
¿Qué es lo que ha sucedido con la tecnología? ¿Qué es lo que ha sucedido ahora con el cloud computing? Que ha venido a decirle a las empresas, y ahora hablaremos del tema de consumidor muy importante, le ha venido a decir a las empresas: todo aquello que estás empleando en tu empresa de mantenimiento de servidores, de antivirus, de actualizaciones de software, de parches, etcétera, 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 no forma parte de tu cadena de valor. Tú te dedicas a vender zapatos. Pues vende zapatos y despreocúpate del resto, exactamente, ¿no? De manera que el servicio de IT, las aplicaciones, el alojamiento de tus datos, cómo estos son entregados, alguien se preocupará de ello. Tú solamente preocúpate de ejecutarlo y de utilizarlo para tu negocio. Pero eso quizás se ha adoptado también en España y en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo porque creo que el 85% del tejido empresarial en España son emprendedores. Entonces, emprendedores que no son grandes compañías, que tampoco tienen mucho presupuesto. Exacto. Entonces, si solamente pagan por lo que tienen y no tienen que preocuparse ni malgastar recursos propios ni para poder hacer eso, les ha dado la vida. Exactamente, y no solamente les ha dado la vida, sino que es un cambio también de paradigma muy importante a la hora de competir. Hasta ahora se suponía que tenías que tener una infraestructura de tecnología muy importante para poder competir en el mercado, es decir, tus servidores, tus aplicaciones, para poder dar un servicio a tu mercado y a tus clientes. Y tenías que invertir. Y tenías que invertir de una manera muy importante. De manera que, por así decirlo, antes de esta revolución, el grande se comía al pequeño. Ahora no, eso ha cambiado radicalmente. Ahora es el rápido el que se come al grande. De manera que una empresa emprendedora, rápida, que puede utilizar estas aplicaciones y ponerlas directamente al uso y emplearlas para crecer en el mercado, es infinitamente más rápida y puede competir con el grande. Y no solamente eso, sino que pueden utilizar la misma tecnología que está utilizando el grande, sin los costes que lleva asociados. Porque solamente pagas por lo que consumes. Exactamente. Y en aplicaciones que son genéricas para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, grandes empresas multinacionales utilizan el correo electrónico de Google, por ejemplo, Gmail, la versión profesional, por ejemplo, grandes bancos internacionales. Y utilizan para comunicarse el Gmail. Tú puedes tener Gmail gratuito en tu casa, estás utilizando la misma tecnología que esa gran empresa. Pero, por ejemplo, ahí empieza ya un conflicto de intereses, ¿no? Porque yo voy a guardar mis datos en servidores de una empresa tercera. ¿Dónde tienen los servidores? ¿Están seguros mis datos? El tema de la seguridad y la privacidad es en estos momentos uno de los más importantes, sin duda de los que más preocupan. Pero yo siempre hago una comparativa. Es decir, ¿cómo están nuestros datos ahora si no tuviéramos en cuenta el cloud computing? Vamos a dejarlo... ¿Guardar debajo del colchón? Por ejemplo, es decir, esa misma pregunta te la haces: ¿cómo están guardados y quién guarda mis datos y cómo se protegen, por ejemplo, Hacienda? El ayuntamiento tiene todos mis datos. La compañía eléctrica tiene todos mis datos y encima los bancarios. ¿Cómo los guardan hoy? ¿Cómo sé que están seguros? ¿Qué protocolos están utilizando? En el momento del salto, al salto al cloud, nos da mucho miedo de dónde van a estar esos datos alojados. ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Entonces, y sobre todo, ¿qué legislación se les aplica a esos servidores, no? Exactamente. ¿La del país? ¿Dónde colocamos los servidores? ¿Dónde tiene que colocar una empresa los servidores? Actualmente la Comunidad Económica Europea está, pues, la legislación siempre va por detrás de la realidad y de los usos del mercado y de la industria. Pero la Comunidad Económica está ya poniéndose en marcha para llevar esos estándares a nivel internacional. Actualmente, pues hay una serie de normativas, como es por ejemplo la normativa Safe Harbor, muy interesante, que lo que dice es que los proveedores de servicio de cloud y de alojamiento te aseguran que esos datos están en un puerto seguro, es decir, que están controlados y bajo unas normas de seguridad las más altas del mercado. Normativas como por ejemplo la SA 70 nivel 2, por ejemplo, que es auditoría externa de los servidores y de su uso, etcétera. De manera que yo estoy muy seguro de dónde están mis datos. De lo que hay que estar muy seguro es de cuál es mi comportamiento ante mi cesión de datos. Eso es lo que es importante. ¿Qué datos doy y qué datos comparto? Pero exactamente mis datos personales como mis datos vivenciales. Mi Facebook, mi Twitter, mis fotografías personales, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto comparto y dejo de compartir? ¿Hasta qué punto eso es información privada o yo estoy dispuesto a compartir? Es un debate muy interesante que sin duda en los próximos meses y años pues tendrá
mucho recorrido. Pero, por ejemplo, para un usuario medio que se plantee, ya, pues, yo entiendo que el cloud son las redes sociales, yo puedo entender que el cloud sea el correo electrónico, pero aparte de eso, yo no necesito utilizar más cloud, porque ¿para qué? Cloud realmente, y después de la historia, la explicación sencilla, cloud se puede entender que es Internet. El cloud nació, y de hecho Google viene a decir que es la primera empresa cloud. ¿Por qué? Porque la primera aplicación cloud que tuvimos, de alguna manera, fue el buscador. ¿Por qué? Tú abres un navegador, buscas, pero en tu ordenador no hay nada, solo tienes un navegador. Hay una empresa detrás que se preocupa de proporcionarte toda la información que tú requieres, que tú necesitas, y hacértelo en una millonésima de segundo, ¿no? Entonces, cloud es Internet, es todo aquello que yo puedo utilizar sin necesidad de instalar nada dentro de mi ordenador, sino simplemente utilizando un navegador. Utilizando un navegador, yo tengo acceso a una serie de productos, servicios, aplicaciones y gestión de datos que no están físicamente dentro de mi disco duro, mis discos duros o incluso mi servidor en mi empresa, sino que los tengo de forma remota y siempre puedo acceder a ellos, como se dice cloud, que es habitualmente, anytime, anywhere y any device. Desde cualquier sitio, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Y entramos con el tema de la movilidad, los tablets, el multidispositivo, el Internet de las cosas, ese tipo de futuro que ya está entre nosotros y que lo que hace que el cloud realmente sea la forma en la que todos esos servicios se proporcionan al usuario. Vale, entonces el usuario medio, yo que siempre me pongo en la piel de los benditos usuarios medios, se plantea, vale, me sirve el cloud para hacer cosas, trabajar en remoto, exacto, para hacer cosas mientras estoy en el tren, para conseguir compartir cosas y no tener que llevármelo físicamente a la oficina ni de la oficina a mi casa. Exacto. Pero y luego todo eso, ¿cómo lo conjugo con una nube pública, privada, una nube híbrida? ¿Qué hago con todo eso? ¿Me queda muy grande? Sí, eso sí que es verdad. Yo creo que habría que diferenciar entre lo que tú dices muy bien, que es el usuario medio, y qué le preocupa al usuario medio, que es tener mis datos accesibles en todo momento y siempre que los necesite. Eso es. Es decir, si estoy aquí y solamente tengo mi teléfono móvil, tener mis datos, mis correos, compartir documentos, poder enviar una factura a un cliente en un momento determinado, poder hacer mi gestión, las cosas que necesito desde el dispositivo que tengo conmigo, ¿ya? Eso es, nosotros como usuario, lo que nos interesa. Información accesible en todo momento desde cualquier dispositivo, independientemente del dispositivo en el que estemos, solamente con una conexión a Internet. Y luego está el mundo, por así decirlo, empresarial, que tiene que preocuparse de cuál es mi mejor infraestructura, cómo mejor puedo emplear lo que hay ahí fuera de cloud que a mí me puede venir bien. Y ahí está un poco, como comentábamos antes, el tratar de buscar un camino en el bosque, porque actualmente están surgiendo muchísimas especies nuevas y cada día surgen especies nuevas a las que hay que dar sentido. Una de ellas, muy interesante, no sé si habrás oído hablar de ella, es el BOID, BIOD, Bring Your Own Device, que está absolutamente, como dicen los ingleses, taken by storm, ¿no? Que está inundando a las empresas, que significa trabaja con tu propio dispositivo. Bring Your Own Device significa que hay empresas, sobre todo emprendedores, nosotros, por ejemplo, que no proporcionamos equipos a los trabajadores, a los empleados, sino que cada uno trabaja con el que le gusta, con el que se siente más a gusto. Ya sea un Mac, ya sea una tablet, ya sea un HP, ya sea lo que sea. Y eso, que para el usuario medio es fantástico, porque puedo trabajar desde el dispositivo con el que yo me siento más a gusto, con el que yo trabajo todos los días. Sobre todo porque muchas veces los propios trabajadores se encuentran con el hándicap de que en su casa tienen mucha más tecnología, una tecnología mucho más avanzada que lo que realmente le está proporcionando a la empresa, donde realmente tienen que ser más productivos. Exacto. Entonces hay este conflicto Pero pasa? Es un conflicto que ha venido por otra tendencia fantástica que se denomina consumerización. Es un palabra un poco raro, viene traducido directamente del inglés, consumeration, pero que viene porque ya nosotros los usuarios tenemos acceso, gracias a cloud y a la tecnología que se pone en nuestras manos, tenemos acceso a esa tecnología puntera sin los costes que teníamos anteriormente. Hace 10, 15 años, como tú has dicho muy bien, íbamos a la empresa y teníamos correo electrónico, Excel, hojas de cálculo, presentaciones que no teníamos en nuestra casa.
Y ahora, sin embargo, nosotros, el usuario medio, los consumidores, tenemos acceso a la tecnología infinitamente mejor que las empresas. Infinitamente mejor. Y exigimos a las empresas que esté a la altura. Entonces es un conflicto para las empresas. Y ya que no te lo exigen tus propios clientes, sino tus propios empleados, que yo creo que la presión tiene que ser aún mayor. Claro, exactamente. Exactamente, esa presión es muy grande y supone un cambio radical en la forma de entender IT o tecnologías de la información, tanto para los profesionales como para las empresas. Entonces ese salto se va a producir. Leí un post el otro día fantástico de tú también serás asimilado, como si fuéramos Borg, como si el cloud fueran los Borg que fueran a asimilar a las empresas, pero es así, no hay escapatoria. La mejor manera es realizar ese salto, que decimos siempre, el salto al cloud, de la manera más inteligente posible, ¿no? Y tratar de diferenciar qué es lo que mejor viene a mi empresa. Si soy un emprendedor, si soy una empresa nueva, pues esas aplicaciones de pago por uso me van a permitir ser más rápido, más eficiente, no llenarme de costes y al mismo tiempo ser muy veloz y ser muy competitivo, no atarme, sino al contrario, empujarme hacia adelante, por un lado, y por otro, que las grandes empresas pues sepan cómo llevar estas soluciones a sus empleados y a sus clientes, beneficiándose al mismo tiempo de la reducción de costes evidente que supone el llevar un coste fijo que tienes en tu empresa a un coste variable. ¿Y con todo esto dónde vamos a terminar? ¿Haciendo un volcado de nuestro cerebro a una nube o...? Pues mira, así hablando de ciencia ficción. Emma, esto va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Te pongo un simple ejemplo. Habéis visto las Google Glass, ¿no? Las nuevas. Hemos estado aquí hablando de las Google Glass, que todos queremos probar, cámaras incluidos que están deseosos de probarlos. Pero ni siquiera existen, llegarán a final de año y ya a día de hoy, simplemente con la promesa de lo que esa nueva tecnología va a traer, pues hay una excitación muy grande, ¿no? De hecho... Va a traer menos dolores de cuello, sí, eso es importante. Eso es muy importante. Y poder tener la tecnología no es en nuestras manos o distraernos, sino donde tiene que estar, que es delante de nosotros y, como decía antes, que esté disponible siempre que la necesitemos. Pero es que yo creo que eso lo hemos visto en Iron Man y lo queremos aplicar, porque es la misma filosofía. Sí, sí. Y vuelvo un poco atrás, no solamente eso, sino el miedo que trae. Yo realmente, de Google Glass, después de los primeros vídeos que hemos visto de ¿es Sergey? No, es... el de Google, el presidente de Google, llevando las Google Glass y haciendo las primeras presentaciones, todos los posts y los blogs que estamos leyendo es en contra de ello. Va a atacar nuestra privacidad, ya hay bares que prohíben su entrada, cuando ni siquiera ha salido, ya hay bares en Estados Unidos que prohíben a la gente entrar con la Google Glass. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Yo creo que la tecnología en el fondo nos gusta mucho, pero nos da también mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, sí. Sí, yo creo que todo lo que sea tecnología que llevamos nosotros encima y que puede de alguna manera chupar nuestra personalidad, chupar nuestros datos y que eso pueda salir fuera de nosotros, nos da miedo. Pero es el cambio, lo que hablábamos. Pero seremos un poco antes, más biónicos, ¿no? Sí, sin duda. Pero es miedo al cambio, ¿no? Que está aumentando. El cambio es muy importante. Una de las cosas fundamentales que vemos dentro de la empresa y que prestamos más atención es la gestión del cambio. En una empresa, el haber hecho las cosas de una determinada manera durante mucho tiempo y tener la necesidad, porque ves las ventajas de poder hacerlo de una manera diferente, inmediatamente lo que genera es rechazo. El cambio genera primero rechazo. Y lo que tienes que hacer es formar, enseñar y guiar para que ese cambio sea fácil, sencillo y puedas ver las ventajas lo más rápidamente posible. Pues mira, ahora que me hablas de formación, me viene estupendo para adelantar que ahora, tras esta entrevista tan tecnológica donde nos han puesto los puntos sobre las IES para saber lo que realmente es el cloud, vamos a hablar de educación porque vamos a contar con la plataforma Ni un cole menos, pero eso será a la vuelta de publicidad. Gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos todo esto que nos gusta pero que también nos asusta, sí. Y esperamos que vuelvas. Muy bien, muchísimas gracias, encantado. Gracias. Gracias. Lo dicho, nos vamos a publicidad para seguir hablando de educación. Hasta ahora.